Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa llamado Ya me choreaste. ustedes los mismos de siempre, tanto Salvador Como digo. y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que era profesor de la carrera de filosofía. Bueno, es todavía. Sigo siendo. Bueno, a mí me dio clases en primer semestre y segundo semestre. ¿A ti cuándo te dio clases? Primer semestre, segundo semestre, quinto semestre y sexto. Ah, caray, tanto sí. Es muy Con probable ustedes, que eso sea cierto. Mario Gensole. Profesor, ¿cómo ha estado? Cuéntenos. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, claro. Siempre se intenta estar bien. Sí. Qué bueno. Perdón, déjenme pongo esto. Ya. Qué bueno, profe, que ha estado bien. Salvador, creo que el podcast pasado sobrepasó los límites que hemos tenido en visitas. Vaya por una controversia que pasó. Yo creo que todo Calvillito nos conoce. Ya, y creo que para Calvillito no voy las próximas semanas. Pero, ¿cómo has estado, Salvador? Cuéntame. Fíjate que emocionado por lo que dices, pero también por lo de hoy. Ahorita le comentaba a Ricardo, que está ahí atrás de la cámara. Es un logro poder tener al invitado que tenemos hoy. Se acomodaron las agendas, afortunadamente. Aquí lo tenemos. Pero con lo que dices, eso también está interesante, porque no solamente sobrepasamos las visitas, ya llegamos a 1000 visitas en un video, eso es bueno. Ya 1000 gentes nos creyeron este choro que aventamos cada semana. Y aparte, pues coincidimos en comentarios que, pues por eso es que no vamos a ir a Calvillito, ¿no? Porque nos dijeron que solamente estábamos mostrando un lado de la moneda, por la vivencia que contó Natalia. Pero aquí enfrente de ustedes les digo a los que nos están comentando, si tú tienes otra versión, tienes otro lado que dices, ese lado no se contó, ese lado no lo vi en el programa, te invitamos cordialmente, vente aquí a platicar con nosotros, agendamos y tú puedes contar la versión que pues tú consideras la chida, ¿no? Porque eso parece al final, ¿no? Que lo que contó ella no es verídico, no fue real, ¿no? Todos cuentan una narrativa diferente desde la perspectiva que lo ven las personas. Ya Así me dio que curiosidad, yo voy a ver eso. ¿Qué pasó? es que el chisme, no sé por qué trae mucho público. O sea, Sí. hablamos un tema acerca del COVID y lo ven 30 personas. Hablamos acerca de un problema que hubo con una participación sobre quién es reina de Calvillito y eso trajo a demasiadas personas. Es como de, pues, obviamente, el contar una narrativa explicando que hubo un mal manejo en todo este tema va a traer más visitas. Y obviamente los comentarios eran sumamente negativos. Sobre todo la chica que contó la anécdota, porque todo el programa fue una anécdota. Y ella contó, pues, decíamos, ella no fue la primera vez que participaba en un certamen de belleza, ya era su tercera ocasión. Entonces ella ya estaba más o menos como calada, ¿no? En ese tipo de ámbitos, y ella cuenta que pues simplemente se le dio favoritismo a las personas que ella dice que ganaron. ¿Sí? Ya. Y pues había una participante más que yo supongo que por esa presión de no quererse sentir asfixiada por los comentarios que se vinieron, ella dijo que también quería contar su versión, que es una versión que podría monar con la versión que contó la chica que tuvimos, que es, pues también me sacaron de la contienda nada más por querer como ir favoreciendo a una persona. Sí, se los recomendamos si no lo han visto, a los que están viendo este capítulo y a los que entraron por primera vez al canal y a los que ya están en el canal, que también superamos la marca de 100 suscriptores, ¿no? Ya llegamos a 123. 134. 34. Y subiendo. Y subiendo. Ahorita ya subieron 2. Pero no, contento, te digo una vez más, por un podcast más que el de la semana pasada. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad, pues no tuvimos invitado. Se quedó ahí en el vacío. Okay. Y por eso no se grabó. Iba a grabar yo solo, pero dije, si hablo entre mi esquizofrenia y una cámara, pues me van a tirar de loco. Perdemos los suscriptores que ya habíamos ganado. Exactamente. Si hablo entre mi esquizofrenia y yo, entonces ahí queda. No, pero contento porque hoy yo supongo que va a ser un especial también chido. Un episodio muy, muy padre. Y la verdad es que sí, porque a mí en un punto me interesa este tema del cual vamos a hablar, porque en el lugar donde trabajo se trabaja con ciencia. Okay. Pero entre esa ciencia recubre mucho el capitalismo y entre el capitalismo dejamos entrar pseudociencias de las cuales te hacen creer que un medicamento te va a curar.
Y la verdad, para hablar respecto a este tema, considero que el profesor Gensoles sí va a abrirnos un poco más la perspectiva acerca de las pseudociencias. Bueno, para empezar, me gustaría saber qué es una pseudociencia. A todos. No creo que haya una definición comúnmente aceptada, pero podemos decir que es algo que pretende ser ciencia y no lo logra hacer porque no cumple algún tipo de estándar que nosotros normalmente le atribuimos a las cosas que llamamos científicas, ¿no? Entonces, hay cosas que no pretenden ser científicas y en ese sentido no serían pseudocientíficas, ¿no? Se necesita pretender a estar haciendo ciencia porque, claro, cuando hablamos de ciencia estamos hablando de algo que tiene un sentido, una connotación positiva, ¿no? Cuando decimos tal medicamento se probó científicamente que tal, ¿no? Al decir se probó científicamente, decir que algo es científico, tomamos eso como si fuera algo positivo. Entonces mucha gente trata de colgarse del término científico y del concepto científico para vendernos cosas o hacernos actuar de ciertas maneras o que creamos ciertas cosas que pues no deberíamos de creer, ¿no? Que no cumplen con los estándares mínimos que nosotros deberíamos de esperar que tuviera esa cosa para que nosotros la creyamos y actuáramos en consecuencia. Como por ejemplo, nosotros en la farmacéutica en la cual trabajamos vendemos homeopatía. Y cuando las personas necesitan capacitarse, necesitan tomar un curso llamado CICAD. En el CICAD nosotros les enseñamos lo que viene siendo la farmacovigilancia, y en la farmacovigilancia te enseña cómo es el proceso para que los medicamentos sean vendidos. Pero algo muy diferente que pasa con los medicamentos homeopáticos es que los medicamentos homeopáticos no tienen ese proceso que pasan los demás medicamentos, como por ejemplo los alopáticos, sino que tienen otro procedimiento y ese procedimiento es separado solamente para ellos. Y es ahí donde yo les digo a los compañeros, ok, ¿por qué creen que el medicamento homeopático tiene otro procedimiento a los demás medicamentos, que es el alopático, el vitamínico y el medicamento herbolario? ¿Por qué es diferente? Porque obviamente saben que ese medicamento no tiene meramente lo que te da un medicamento alopático, sino que tiene pues puro placebo. Pero hablando entre médicos, la otra vez estaba hablando con los médicos y les hablaba respecto a qué opinan respecto al medicamento homeopático. Y los médicos me decían, es que ese medicamento solamente son para personas hipocondríacas. No tienen el medicamento que deben de tener, solamente te hacen creer que te va a funcionar, y es por eso que para las personas que son hipocondríacos, pues se lo das y es un placebo para ellos. Porque si uno dice, hoy me duele la garganta, la persona que es hipocondríaca también va a pensar que le duele la garganta. Entonces nada más a ellos les das el placebo y ellos ya se van a pensar que se están curando. Y es ahí donde ellos... Aunque vean que dice Emanem, ¿no? Puede que sí. Okay. Y es ahí donde apela mucho lo que es la COFEPRIS en estar vendiendo todavía medicamento homeopático. Y los médicos lo recetan. Y los médicos, hay médicos que lo recetan. Ok. ¿Cómo nos andabas hablando? No. Bueno, es un tema que siempre se hace que la gente se enoje, ¿no? Es muy difícil no hablar de este tema y que no acabe alguien muy, muy enojado. ¿Por qué? Porque ciertamente te estás metiendo con las creencias de las personas. Y entonces cuando, por ejemplo, dices el medicamento homeopático no sirve, o no deberías de tomarte esa cosa, o tratarse con homeopatía es una tontería, por ejemplo, pues lo que siente la gente es pues que le estás diciendo tontos, ¿no? Sí. Y que creen, bueno, entonces yo creo que el asunto no va por ahí. Yo creo que lo que hay que explicar es por qué de hecho no sirve. Creo que la gente no suele saber por qué no sirve. Ahora, tampoco, yo sé que se utiliza mucho la homeopatía como el paradigma, ¿no? De criticar algo que es claramente pseudocientífico, pero pues no solo eso, ¿no? No solo, o sea, la homeopatía es una de miles de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, en cada uno de los casos tú puedes explicar qué está pasando, ¿no? La homeopatía, el problema que tiene es que no ha probado científicamente ser eficaz. Cuando hay un nuevo medicamento que se está estudiando, se hacen unas cosas que se llaman ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales tú
Primero pruebas la seguridad del medicamento, normalmente se prueba en animales no humanos, y ya que tienes una buena perspectiva que el medicamento es seguro, empiezas a probar si es eficaz, ¿no? Para tratar la afección, condición, enfermedad, tal, ¿no? Y entonces lo que haces normalmente son aleatorizados, quiere decir que, voy a caricaturizarlo, tienes un grupo de 100 personas, de esas 100 personas a 50 personas les das el medicamento que sí estás tratando de probar, ¿no? Su eficacia, y a otras 50 personas les das un placebo, ¿no? Sería tu control. Y entonces, claro, ni los médicos ni los pacientes saben a quién le tocó el medicamento ni a quién le tocó el placebo. Y entonces ya posteriormente, ¿no? Si nosotros vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa o relevante entre las personas que se curaron con el medicamento y las personas que se curaron con el placebo, porque es que hay veces que la gente sí se cura con placebos. Pero normalmente si el medicamento cura muchísimo más, para decirlo sin matemáticas ni rollos raros y aburridos, si se curan mucho más las personas que tomaron el medicamento que las personas que se tomaron el placebo, eso te hace suponer pues, que el medicamento es eficaz, ¿no? En este caso. En el caso de la homeopatía en un inicio fue una hipótesis científica respetable. O sea, se pensó en algún momento, y esto tiene una tradición que se remonta a Hipócrates, que se podía curar lo mismo con lo mismo. ¿Sí? Entonces esa es la base, digamos, que Hahnemann usa cuando crea esta cosa. Es una hipótesis científica, dice, pues quizá si damos, por ejemplo, un tipo de cosa, ¿no? Un activo a las personas que causa los mismos síntomas que tienen en cantidades más reducidas, puede ser que se cure, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó después? Pues hicieron las pruebas, hicieron ensayos clínicos con medicamento homeopático, ¿no? Y lo que ha pasado siempre es que nunca ningún medicamento homeopático, ninguno, ha superado la prueba del placebo. Okay. O sea, no hay un medicamento que haya probado un medicamento homeopático que haya probado ser eficaz. Ahora, pues es seguro, pues sí, es azúcar o es agua, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, pues no, es agua, o es azúcar, o es alcohol, o lo que sea, ¿no? Entonces, es seguro, pero pues no ha demostrado ser eficaz. ¿Cuál es el problema con esto? Pues alguien podría decir, pues que la gente haga lo que quiera, ¿no? Al final que se trate como quiera. El problema es, por ejemplo, con el gobierno actual, que se dé dinero de nuestros impuestos para ese tipo de cosas. Dos, que se le haga creer a la gente, por ejemplo, gente que padece un cáncer, ¿no? Que se puede tratar con homeopatía, porque normalmente lo que pasa en esos casos es que la gente se muere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no se están tratando nada, porque el medicamento homeopático no sirve. Entonces, pues si no te tratas un cáncer, pues normalmente el cáncer crece, hace metástasis y te mueres, ¿no? Entonces, quizá la gran preocupación con las pseudoterapias, ¿no? Hablando en este caso médicas, ¿no? Es que matan gente, ¿no? Y el primer manifiesto europeo contra las pseudociencias justamente inicia diciendo las pseudociencias matan. ¿Por qué? Pues porque si la gente se trata así, la gente se muere, ¿no? Eso ha pasado con otro tipo de pseudoterapias muy dañinas y peligrosas, como esta cosa que le llaman nueva medicina germánica, que parte de la tesis de que todas las enfermedades son causadas por nuestro miedo a la muerte, y entonces que todas son somatizaciones, entonces que si tú superas el miedo a la muerte, me cuesta trabajo no reírme, todo está aquí en la mente. Todo está aquí en la mente, okay. Entonces si uno supera el miedo a la muerte, entonces uno se cura, ¿no? Pues lo que pasó es que este tipejo, ¿no? Que hizo esto, pues se le murieron más del 90 y tantos % de los pacientes y acabó en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que digamos, el peligro no es criticar a la gente por lo que cree, uno tiene que respetar a la gente por lo que cree, pero el peligro está siempre en que pues sí, tú puedes ser muy respetuoso, pero si eso se vuelve política pública, se vuelve un problema de salud pública. Exacto. Entonces, no podemos... Las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas, por ejemplo, no podemos, o es muy difícil prohibir que se venda medicamento homeopático porque al final no hace daño, es agua, es seguro.
Pero, por ejemplo, lo que han optado algunos países, por ejemplo España, es ponerle la cosa esta homeopática, al botecito con agua, poner esto no es un medicamento, ¿no? Okay. Pero es que en la parte de abajo de un medicamento dice registro sanitario y en el registro sanitario hay una letra específica para la homeopatía. Sí, no, lo sé, México tiene un problema, pero es un problema que se remonta incluso a algunas décadas atrás. El Instituto Politécnico Nacional tiene, que es una universidad pública, ¿no? Tiene la carrera de homeopatía. Entonces, y con el gobierno Peña Nieto, el sexenio anterior, se le dieron buenos recursos a tanto un centro de investigación en homeopatía como un hospital homeopático. Y ya no digamos este gobierno está eso por 10, ¿no? Está fomentando, de hecho, la Secretaría de Salud que la gente se trate con terapias alternativas. Le llaman terapias alternativas, no le llaman pseudoterapias, ¿no? Okay. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la homeopatía y el medicamento naturista? No, pues es que el medicamento naturista, en muchos casos la mayoría de los medicamentos que tenemos y no son disponibles son, digamos, procesados, ¿no? Es una Están manera hechos de industrializar, ¿no? Algunas cuestiones naturales, por ejemplo la aspirina. La mayoría de los medicamentos que tenemos ahora los hemos sacado de alguna versión, digamos, de medicamentos naturistas, ¿no? Pero vaya, ¿eso cómo se hacía en su momento? Pues ensayo y error, ¿no? Los médicos y las médicas anteriormente pues no estudiaban en universidades, la profesión médica no estaba institucionalizada, entonces médicas o médicos eran personas de las comunidades que iban tratando ensayo y error a la gente. Y entonces iban viendo que tal cosa servía para tal cosa. Como las sangrías y todo eso en su momento. Las sangrías, pero no, pensemos más bien, por ejemplo, en estas cosas que nuestras abuelitas no, tómate un té de tal cosa para que se te... Pero ¿no? esos son remedios, ¿no? Sí, pero alguna eficacia tienen y se podría medir su eficacia. O sea, tendríamos que hacer un ensayo clínico de que para qué sirve y si es eficaz, por ejemplo, el té de hierbabuena para tal cosa, ¿no? Pero vaya, eso se hace. Y lo que se busca hacer es cuando se ve que algo repetidamente ha resultado ser eficaz, pues normalmente quienes hacen investigación biomédica someten a los activos a ensayos clínicos y luego lo que se hace es se agarra solo el activo, se le pone un excipiente, ¿no? Hacemos una pastilla, ¿no? Que es el polvito blanco que contiene el activo y entonces se procesa industrialmente y se vende, ¿no? Y se receta. Esos son los medicamentos. Porque luego la gente piensa y dice, los medicamentos son cosas químicas. Bueno, pues es que no es químico, todo lo que existe está compuesto químicamente, ¿no? O sea, nosotros somos una cosa aquí, todo es químico, ¿no? Entonces, la gente luego cae en esta retórica rara, ¿no? Decir, no, yo no me meto químicos. ¿Qué crees? El agua natural, es H2O, ¿qué crees que es eso, no? Eso es por un lado, ¿no? Sí hay una preocupación con cuestiones de pseudoterapias médicas por esto, pero también hay un problema más generalizado de empezar a creer cosas que son falsas, ¿no? Y empezar a esparcir o dejar que se esparzan creencias falsas en la población, ya no solo referidas a cosas médicas, ¿no? A muchas otras cosas. ¿Por qué? Pues porque generan problemas públicos importantes, ¿no? Como esto que le llaman ahora la posverdad, ¿no? Como por ejemplo todas estas creencias de las cuales te hacen decir es que el pobre es pobre porque él quiere. Pero bueno, vamos a ver lo que hay exterior. Yo no quiero ser pobre porque o sea, afirmar que los pobres son pobres porque quieren, yo diría que es una tesis pseudoeconómica, ¿no? Okay. O sea, si en serio alguien cree eso es porque está haciendo pseudociencia, ¿no? En este caso, pretendes hacer una tesis económica que es completamente falsa. Ok, pero vamos a esto. ¿Por qué nacen las pseudociencias y por qué están como en contra tanto de la ciencia, la gente? Porque hay mucha gente que dice, yo prefiero irme por lo homeopático que por inyectarme un antibiótico. Ajá. ¿Por qué existe todo esto? Porque se han popularizado creencias falsas, como que los antibióticos son cosas químicas dañinas, tal, ¿no? Que las vacunas causan autismo. Sí. Bueno, pero eso también se puede estudiar en cada caso, ¿no? El caso, por ejemplo, que
todo el movimiento antivacunas, que es un movimiento peligrosísimo en el mundo, peligrosísimo, ¿no? O sea, es un peligrosísimo porque puede causar un problema de salud pública global bastante grave, ¿no? La gente que cree esas cosas la cree porque en algún momento alguien sacó un paper mal hecho. Eso no era pseudociencia, fue mala ciencia. El paper, el artículo académico era un mal artículo académico, se refutó dentro de la comunidad científica. Las vacunas no causan autismo, eso es falso. Repetidamente se ha rehecho el estudio y no es cierto, las vacunas no causan autismo, pero la gente se quedó con la idea. Miren, yo pienso que es algo que pasa en general con muchas cosas, ¿no? Cuando se hace un escándalo y se dice, se presume que tal persona hizo no sé qué, uy, ¿no? Y la gente dice, ¿no? Pero cuando es inocente no sale en la portada del diario, ¿no? Cuando es acusada la persona, la portada del diario es, esta persona acusada de no sé qué, y cuando se muestra inocente lo ponen en la página última, en un recuadrito, entonces la gente se queda con la idea. Y además, cognitivamente siempre nos quedamos con las primeras ideas que nos llegan. Nos es difícil cambiar de creencias. Okay. Entonces, es por lo que estamos diciendo, de que lo que nos llama más la atención es lo que nos afecta o lo que nos puede afectar. Sí, sí, y claro. no siempre lo que nos puede favorecer. Porque si lo puede favorecer, como le dices, si es inocente, lo pone hasta la página 8 y en la parte de abajo. Pero si un medicamento no está causando mal, entonces lo ponen en primer plano. Siempre es como llamar la atención, sí, claro, para poder llevar mis ventas de periódicos o de noticias hacia arriba. Es lo que hace rato estaba viendo, de que los científicos de ahora, o los que hacen ciencia, ya no hacen ciencia rigurosa, sino que hacen más papers en ciencia que ciencia práctica. pues los papers en periódicos son ciencia. Pero Práctica. O sea, lo que estaban diciendo era de que los científicos ahora solamente están en un escritorio y no están haciendo la práctica. ¿qué práctica? Pues es que estar de entrada, Un laboratorio, ¿eso es lo que te refieres? estar en un laboratorio, pero pues, ¿dónde deberían de estar? Pues es que, a ver, hay una imagen del científico, la científica, que es una persona que está combate en un laboratorio, pero no todas las ciencias, la economía es una ciencia y no están en ningún laboratorio mezclando líquidos en matraces, ¿no? Entonces, claro, hay una idea como muy estereotipada de la científica o del científico. La ciencia se hace de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer también, por ejemplo, en campo, cuando eres etólogo o etóloga y estudias el comportamiento, o antropólogo, antropóloga, ¿no? Que vas a hacer trabajo de campo, pues evidentemente es trabajo de campo, ¿no? Quienes hacen también sociología hacen mucho trabajo de campo. Pero pues, si a lo mejor tu ciencia es otra, estás en el laboratorio, si es otra, estás en el escritorio, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un matemático, ¿no? Una matemática. Cuando le preguntan a Sheldon en The Big Bang Theory dónde está su oficina, dice, está acá, yo no necesito nada más, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues sí, un matemático, ¿qué significaría eso de sala hacer ciencia ya, ¿no? Práctica, pues no, las matemáticas se hacen en el pizarrón y en la cabeza, ¿no? No necesitas nada más. Entonces, dependerá de la ciencia, ¿no? Entonces hay que quitar un poco los estereotipos, porque si nos casamos con ciertos estereotipos, pensamos que la ciencia es algo que no es, ¿no? La ciencia es más variada, diversa, plural de lo que se suele pensar. Por ejemplo, hay una cuestión que llama la atención ahorita que comentan todo esto y es lo del COVID-19, ¿no? Esta gran pandemia que nos azotó, ¿sí? Una duda que a mí personalmente me llamaba la atención era cómo se trabajaba con la vacuna, o sea, cómo se hace una vacuna, cómo se crea una vacuna. La manera habitual de hacerlas era inocularte el virus, pero un virus que no tuviera capacidad de reproducción de tal manera, o sea, tú agarras el mismo virus, ¿no? Se lo inyectas a la persona, pero ese virus no se puede reproducir. Okay. Y entonces, como no se puede reproducir, le da tiempo al organismo de aprender cómo atacarlo, de tal manera que cuando viene el virus, que sí se puede reproducir, el sistema inmune ya sabe cómo atacar el virus y no te enfermas. Okay. Esa es, digamos, la manera tradicional de hacer vacunas. Hay una nueva manera, durante la pandemia se exploró una posibilidad que ya se venía explorando, que era de hacer vacunas con ARN mensajero, así se le llama la tecnología, que es introducir una parte de la secuencia del ARN del virus, que hace que el organismo reaccione, el sistema inmune reaccione y ataque. Entonces no te inoculan todo el virus, sino solo un segmento, ¿no? que hace que reaccione. Lo estoy caricaturizando mucho, pero es más o menos eso. Okay.
Ahora bien, ¿por qué? Yo creo que mucho del problema con las vacunas del COVID fue algo que nadie mintió. O sea, mucha gente no se vacunaba porque decía, ¿y si la vacuna me mata? No sé qué me están inyectando. Y luego, eso desde versiones enloquecidas y ridículas como que te estaban metiendo un chip de nanotecnología. Y luego aparte... Para controlar tu mente. Estos videos de que no, que acaban de vacunar a ese señor y ya se murió. Lo que es cierto es, a ver, pero ni nos asustemos. Sabíamos que mucha gente se iba a morir por la vacuna, que la causa de la muerte iba a ser la vacuna. Eso no significa que hayamos matado gente, todo lo contrario. Las vacunas, como en general muchas intervenciones y tratamientos médicos, porcentualmente tienen un margen y van a causar muertes. Lo que se hizo con esta vacuna fue decir, aunque eso pase y sabemos que va a pasar, es muchísimo más riesgoso que te contagies del virus que te vacunes. Muchísimo. Pero cuando digo muchísimo más, es muchísimo más riesgoso que te contagies que te vacunes. Por lo tanto, mejor vacúnate. Eso no significa que en muchos casos la vacuna no haya causado, por ejemplo, trombos que acabaron con muerte de personas. Pero eso, por ejemplo, son casos de 3, 4, 10 personas por millón de habitantes, que es básicamente nada. Ahora, yo sé que la gente dice, pero son personas que tienen nombre y apellido. Yo lo sé, evidentemente, si le pasa a un familiar tuyo te va a afectar. Eso no estoy negando esa parte. Lo que estoy diciendo fue una política de salud pública que si no aplicábamos, o sea, que si la gente no se empezaba a vacunar, iban a morir millones de personas más. Es un mal menor. Y además, sabíamos que era un mal menor, porque además aprobamos las vacunas en fases previas, ¿no? No surgía que la gente se empezara a vacunar. Entonces, pues, fue un cálculo de riesgo, ¿no? Y hacemos cálculos de riesgo todo el tiempo, ¿no? Es preferible correr el riesgo de que tú seas esa persona en el millón que le va a pasar a que te dé el virus, ¿no? Y de si te mueras por el virus, ¿no? Causa el virus. Pero ¿qué tanto afecta el sentimiento al crecimiento o al desarrollo de nuevas o desarrollos científicos? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, yo no me voy a vacunar porque puede causar autismo. Y eso hay muchas personas que lo creen y lo sienten. Y sienten un sentimiento de negación. Entonces dices, no, ¿sabes qué? La ciencia no. Y entonces no hay un desarrollo. Por ejemplo, el gobierno dice, ¿sabes qué? Sí. La gente no me está creyendo en esto, por lo tanto vamos a meter este medicamento que es ciencia. ¿Qué tanto afecta el sentimiento al desarrollo científico o al desarrollo de mejoras para la persona? Yo creo que mucho, pero podemos ponernos a pensar por qué la gente cree cosas raras. Si quieren, ahorita llegamos a eso, ¿no? Pero... Y hay varias explicaciones de por qué la gente cree cosas extrañas, ¿no? Pero acá, paso previo, ¿no? Cass Sunstein es un jurista norteamericano muy importante que, por ejemplo, esto lo ha modelado más o menos de manera formal, diciendo cuándo podemos permitirnos que la gente difunda y crea cosas falsas. Y eso dependerá del riesgo que tienen esas creencias falsas, ¿no? Entonces, acá el problema es que en el caso de la vacuna, si la gente no se vacunaba, miren, por ejemplo, la poliomielitis estuvo erradicada durante décadas en España, hasta que empezaron los movimientos antivacunas. Y lo que surgió fue que volvieron a haber casos de polio. Okay. Entonces, ya habíamos erradicado una enfermedad. Estoy hablando del caso de España porque ahí hay un estudio de que eso pasó, ¿no? Pero también pasó en México. Pero entonces que la gente, el movimiento antivacunas genera problemas públicos, es riesgoso. No es que queramos criticar a la gente porque nos caiga gordo. No es un autoritarismo epistémico esto de decir la gente de que deje de creer tarugadas. No, que la gente crea lo que quiera, siempre y cuando esas creencias no generen problemas públicos, no nos generen problemas sociales, ¿no? El problema con los antivacunas es que generan problemas sociales, problemas públicos. ¿Cuál es ese problema público? Que por culpa de que un par de hippies no vacunan a sus hijos, eso puede hacer que tus hijos se contagien de una enfermedad que ya estaba erradicada. Okay. Entonces, eso sí es bastante grave. Y que empiecen a surgir enfermedades que ya no existían o que habíamos erradicado de manera bastante eficaz.
Entonces, ese es un caso muy claro, por ejemplo, de que son creencias que permitamos que se difundan, generan un alto riesgo. Pero también tenemos, y es un tema muy de la discusión, por otro lado está la libertad de expresión y la libertad de creencia, ¿no? Entonces, tenemos que balancear esas cosas. Y lo que ha hecho, por ejemplo, Sunstein es tratar de balancear esas cosas. Por un lado está la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de creencia, y por otro lado está el bien público. Entonces, sí, yo te puedo permitir que tú creas y digas ciertas cosas, claramente cuando esas cosas yo sé que es muy poco probable al menos que causen problemas graves públicos a corto o mediano plazo, ¿no? Pero es dependiendo del poder que tenga la persona, ¿no? Porque si yo lo digo y voy a la calle y digo, ¿saben qué? Las vacunas no sirven y no vacunen a sus hijos. Pues me van a decir, ¿este pinche loquito qué? Pero, no te subestimes, ¿eh? O sea, no te subestimes. O sea, claramente entiendo tu punto, yo estoy de acuerdo. ¿Te de lotes? No, si lo dice el presidente de México, que el tapabocas no, y que con el puro, una estampita de un detente, sí, eso es mucho más grave que si tú lo dices, ¿no? Seguramente indirectamente Andrés Manuel López Obrador causó la muerte de muchas personas en México con esa actitud. Pues hizo que la gente no usara cubrebocas cuando sabíamos que una de las herramientas más eficaces para controlar la pandemia era el uso efectivo y adecuado de cubrebocas. Entonces, sí, en efecto, que lo diga el presidente es muy distinto a que lo digas tú, pero no te subestimes en el punto en el cual muchas veces la gente empieza a creer cosas porque la dice fulanito en su casa, ¿eh? Y lo escribe en un blog o lo saca en un canal de YouTube o lo que sea, ¿no? No nos crean. Y entonces, ya les voy a poner esa etiqueta cada que empiecen, mira, no nos crean, esto es para chorar, se llama el canal. Entonces, luego así se difunden las figura de autoridad. Lo que digo es que sí es cierto, pero no siempre. O sea, no subestimemos el poder que a veces tiene que una persona de manera bastante marginal empieza a difundir ciertas ideas. Pero ¿cuánto va a tardar esa persona? No lo sabemos. Es que eso depende de muchas cosas, ¿no? Depende de muchas cosas. Cómo se esparcen las ideas, ¿no? Que es algo que dentro de la biología se estudia, se le llama memética, ¿no? Cómo logramos, cómo se contagian. Es un asunto de epidemia, ¿no? Epidemiológico en ese sentido. Cómo se contagian las ideas o las creencias depende de muchos factores. Unos claramente es la autoridad, eso estoy de acuerdo, pero no es el único factor. Hay muchos otros factores. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que sea pegajosa. Que sea catchy, que tenga... ¿Cómo lo digas? ¿Cómo lo dices? Como el ejemplo del chupacabra. Es un ejemplo, claro, es que eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, hay varios factores que determinan que una idea empieza a generar una epidemia, o sea, se contagia, ¿no? Entonces son muchos factores. Uno es autoridad, pero no creo que sea el único. Ahora, hablando de autoridad, y esa era la pregunta con la que usted me señaló antes de grabar esto, era si la ciencia tenía autoridad. ¿Por qué hacer esa pregunta? Porque, fíjense, si volvamos al punto del COVID, hubo una pregunta, ya casi que iba la pandemia de bajada, casi terminaba el problema tan agudo global que hubo, y entonces mucha gente se empezó a preguntar por qué ciertos países lo habían hecho tan bien y otros países tan mal. O sea, por qué, por ejemplo, en Vietnam murieron 20 personas y en México murieron 800,000, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta muchas veces era, ¿qué fue lo que hizo que en ciertos países les fuera tan mal y a otros también? Decían, población envejecida. Era un factor, pero no lo explicaba en todos los casos, porque había países sin población envejecida que lo hicieron muy mal. Entonces, decían, por ejemplo, comorbilidades, ¿no? Entonces, eso sí lo explica en México, que tenemos una epidemia, por ejemplo, de diabetes e hipertensión, ¿no? Pero en otros países que no tienen el problema de diabetes e hipertensión que tiene México, que son comorbilidades con el COVID, ¿no? Pues también lo hicieron mal, entonces tampoco eso solo lo explicaba. Y una historiadora de la ciencia de la Universidad de Harvard fue la que se dio cuenta que la única variable
que explicaba en todos los casos por qué se había hecho bien o mal, era qué tanta confianza le otorgaba la población y el gobierno a la ciencia. Okay. O sea, en países donde, por ejemplo, Alemania, que lo hizo muy bien, ¿no? Angela Merkel, ¿no? La ex primera ministra alemana, es una científica, ¿no? Científica, es química. Y entonces el gobierno le dio mucha autoridad práctica a la ciencia, a la comunidad científica de que tomara decisiones. Y la población es una población muy educada que le da mucha confianza a la ciencia, a la comunidad científica, a los pronunciamientos de la OMS, por ejemplo. Entonces, eso explica por qué en ciertos países se hizo bien y en otros países se hizo mal. ¿Qué tanta autoridad le da la gente a la ciencia? Y aquí hay que distinguir autoridad epistémica de práctica. Una cosa es que la ciencia es una práctica que nos provee de conocimientos, y en este caso es la práctica que mejor nos provee de bienes epistémicos, como conocimiento, comprensión, creencias verdaderas, orientación a la acción racional, etc., ¿no? Y por otro lado está la autoridad práctica. La autoridad práctica significa que le vamos a dar poder de toma de decisiones, ¿no? No solo que nos da conocimiento, sino que debería de tener cierto poder de autonomía en cierta toma de decisiones sobre problemas públicos o problemas graves. Entonces, la gente que le dio autoridad a la ciencia, los países que le dieron tanto una autoridad epistémica como práctica a la ciencia, lo hicieron mejor. Alemania lo hizo. Alemania, por ejemplo, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Vietnam, lo hicieron algunos países. Y seré curioso, ¿en México qué hicieron? En México, pues el problema está, el libro de Lorian Jiménez Fibi, que es una microbióloga de la UNAM, la directora del Laboratorio de Microbiología en la UNAM, que analizó cómo se hizo todo esto en México, y en México se hizo muy mal, porque en México se siguió un modelo hipercuestionable que le llaman modelo Centinela, en el cual pues, lo que haces es una serie de cosas que son muy cuestionadas a nivel científico. Es una práctica, un modelo medio pseudocientífico para atender este problema, a diferencia de otros países que la comunidad científica recomendó. La mejor manera de controlar la pandemia era hacer pruebas masivas y aleatorias. Y en México no se quiso hacer pruebas masivas y aleatorias, por ejemplo. Entonces se hizo mal. Pensaban que con este seguimiento que proveía el modelo Centinela se iba a hacer bien, y no se hizo bien. Bueno, en este libro de Lorian Jiménez Fibi sobre qué pasó en la pandemia en México, pues nos damos cuenta que Hugo López-Gatell, que es un subsecretario de Salud, ¿no? Saludos. No, yo no saludo a Gentuza. No saludo a Gentuza. No creo que vea esto. Pues no, aunque ni lo vean, no saludo a gente de esa calaña. No, yo creo que este señor de verdad debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Okay. Claramente él ocasionó directamente la muerte de miles de personas. Porque sí, bueno, o sea, de cientos era de miles de como personas. La autoridad, ¿no? O sea, de seguimiento, sí. O sea, como directamente del gobierno a la ciudadanía, decir, si él decía, no se pongan el cubrebocas, o en ciertos lugares... Todos sus pronunciamientos, si hay un seguimiento de sus pronunciamientos claramente pseudocientíficos, de este pseudocientífico que tenemos en la Secretaría de Salud. Okay. Porque eso es, ¿no? Es un pseudocientífico, un charlatán, al que le confiamos que guiara uno de los problemas más importantes que ha vivido el mundo en este país, ¿no? Pero también aquí en México creo que han dejado de creer mucho en la palabra de la autoridad. Y es por eso que, decían, ¿sabes qué? Te tienes que poner el cubrebocas. Y había gente de la cual iba por la calle sin problema, sin cubrebocas, no se vacunaba, porque saludándose de beso, entre otras cosas más. Y dejaban de creer. ¿Por qué? Porque hace cuánto, en el 2008 empezó esto de la influenza. Y vieron que duró bien poquito. Otra vez el gobierno está sacando esto del COVID, otra vez nos quieren controlar, otra vez nos quieren mantener adentro de la casa. ¿Saben qué? Yo ya estoy harto de lo que me están diciendo. Claro. Y yo no voy a tomar. Me voy a rebelar. ¿Y qué es lo que pasa? O los argumentos que decían era de hasta no ver, no creer. Bueno, les pasaba, y ahora sí, era de me pongo el cubrebocas.
Es que yo creo que no, son problemas tan graves que tú no los puedes dejar a la voluntad de las personas. Y es un tema, yo sé que genera mucha polémica, pero pues sí, yo creo que se debió de haber exigido, o sea, el Estado debió de haber usado su fuerza coercitiva para que la gente usara cubrebocas, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Que si no traes cubrebocas te deberían de haber multado. Okay. Por ejemplo, ¿no? O el toque de queda, ¿no? O toques de queda. Pero entonces, O encierro, como lo hicieron en España, ¿no? Encierro forzoso. A usted le tocó, ¿no? Sí. ¿cree que hay veces donde es mejor imponer para el bien del... En casos extremos creo que sí, y este era creo que un caso extremo. Era... Porque además si lo pensamos, a quien más afectó esta pandemia, como todo en la vida, porque así es la vida, horrible vida, a quienes salen más afectados siempre son los pobres. Entonces, me parece muy triste que evidentemente que no se lo pusiera un señor copetón, una señora copetona, el cubrebocas porque pues le incomodaba. Y que esas personas, por ejemplo, que tenían el privilegio de poderse quedar en casa, no se quedaran en casa, ¿no? Había gente que no podía permitirse eso, ¿no? Y eso lo sabíamos. O sea, no podíamos hacer un encierro forzoso en España porque las condiciones de México son muy distintas. Hay gente que necesitaba salir a trabajar, pues si no salía a trabajar, pues no se moría de COVID, se muere de hambre, ¿no? Entonces viven al día. Entonces teníamos que equilibrar en México la parte económica con la parte digamos, más estrictamente científica y sanitaria, ¿no? Entonces, creo que no se balanceó, no creo, o sea, no se balanceó bien, ¿no? El charlatán no lo hizo bien, pero México tenía esa situación y a la gente no se le exigió, y sobre todo no se le exigió a los más privilegiados, ¿no? Entonces creo que eso fue un error bastante grave que causó sobre todo la muerte de gente pobre, porque además en México quienes padecen más las comorbilidades asociadas al COVID son gente pobre, ¿no? O sea, la diabetes, la hipertensión está más presente, no solo, pero está significativamente más presente en la gente más vulnerable económica y socialmente en el país. Y eso también denota, ¿no? O sea, cómo estaba México ya en situación económica, ¿no? O sea como que el COVID no es como si no supiéramos, pero todavía como que asentó más y de manera negativa mucha gente que no tenía la posibilidad de no quedarse en su casa, de no recibir atención médica hacía tiempo, claro. El sistema médico que también es algo que también podríamos discutir, ¿no? Que no se dio abasto con todo lo que pasó y que sigue sin darse abasto, o sea que es tal cual que si no iba a una clínica particular no iba a ser atendido por todo lo que hubo y todas esas consecuencias que otra vez, pues en países como los que tal vez sí hubo esa atención a tiempo de darle el peso a la autoridad correspondiente, no tuvo aquí en México, ¿no? Porque pues otra vez teníamos una persona que nos decía, pues no, el día de hoy no, o sea como que dejando, ¿no? Ya el día a día a ver qué dice él, a ver qué nos dice, ojalá ya nos diga buenas noticias, ¿no? Y esperando todo eso. Pero seguía falleciendo gente y eso como que era el problema que se estaba dejando de lado. Es que creo que se cruzaron dos cosas, pues, en México que por eso también nos fue tan mal, ¿no? No solo porque tenemos un charlatán guiando esto, sino porque, cuando hablo de charlatán hablo de López-Gatell, ¿no? Sí, ¿no? Que en México se nos juntó la pandemia y que la persona encargada de más o menos dar las normativas es un charlatán, con que el sistema de salud en México con este gobierno se empezó a debilitar de manera muy grave. Entonces, tenemos un problema en nuestro sistema de salud gravísimo. ¿A qué me refiero? Se quitó el Seguro Popular, que había sido un avance gigantesco en el sistema de salud mexicano, ¿no? Que empezó a cubrir los derechos, sobre todo las personas más vulnerables, ¿no? A la salud, personas que no tenían ni IMSS ni ISSSTE, estaban cubiertas con el Seguro Popular y sobre todo para enfermedades, por ejemplo, ya más graves, ¿no? Por ejemplo, para tratarse cáncer, ¿no? Y al quitar el Seguro Popular le quitamos esos derechos a las personas, lo cual es inconcebible. Los derechos otorgados no se pueden perder de un día a otro y eso hicieron. Eso con además esta tontería, porque es una tontería, con la salud no se juega, con la salud no puede ser revolucionario, pues. O sea, si tú eres gobierno nuevo y quieres hacer grandes cambios,
el único sector en donde no puedes hacer grandes cambios en salud. Porque si haces grandes cambios, gente muere. Y entonces, bajo esta tontería de, la corrupción es el mal que contamina al país y y entonces hacen un cambio drástico en la compra de medicamentos. Cuesta vidas eso. Eso fue un error gigantesco, es un cambio revolucionario que directamente causó muertes. Entonces, teníamos un sistema de salud muy debilitado, además un sistema de salud que requiere un aumento de puntos del PIB, ¿no? Necesitamos meterle más dinero al sistema de salud, y en vez de hacer eso hicimos toda esta tontería, y luego se viene el COVID, se viene mal llevado por la vía de charlatán. Pues evidentemente México salió muy afectado, y quienes más salieron afectados fueron las personas que viven por debajo de la línea del bienestar, ¿no? Las personas que viven en pobreza, y sobre todo en pobreza extrema. Usted que estuvo allá en España y estuvo aquí en México, ¿qué diferencias notó allá? O sea, de cómo se manejó la situación sanitaria. Que el gobierno tomó medidas drásticas y coartó libertades, porque se entendió que correctamente, de mi manera de ver, que era una situación excepcional. Okay. Entonces que se empezaron a limitar libertades, que era lo que había que hacer. Libertad de tránsito, por ejemplo, libertad de reunión. O sea, no podías estar con mucha gente, no podías moverte libremente como quisieras, ¿no? Se empezaron a limitar libertades con el objetivo de controlar la situación. Pero ¿no cree que ahorita todavía, por limitar a las personas, se estén aprovechando de eso? Por ejemplo, lo que está pasando en China, donde a las personas me la están haciendo creer que acá, del otro lado del charco, todavía sigue la pandemia como sigue allá, o hace creer que sigue. Bueno, la gran diferencia es que en el caso español, España tiene un gobierno socialdemócrata en la actualidad, de izquierda, del Partido Socialista Obrero Español, y China es un régimen autoritario, ¿no? No podemos comparar. Entonces, claro, España es una democracia además robusta, con instituciones bastante fuertes, con un gobierno de izquierda que tomó una decisión muy dura y difícil, que fue limitar libertades de las personas en aras del bien común. Entonces, creo que en muchos casos, cuando tienes un gobierno confiable, una democracia robusta, instituciones robustas, es mucho más fácil hacer esas limitaciones de libertades, porque tienes la confianza en que el gobierno lo está haciendo por el bien común y que solo van a ser temporales, ¿no? En el caso de México, lo que se hizo fue dejarlo todo a la voluntad de las personas, y creo que eso fue un error gigantesco. De la voluntad de las personas. Es que suena muy, dices, o sea, contrario a lo que otros gobiernos de otros países hicieron. Sí, no hicimos nada. Ok, pero entonces... No, la verdad es que no hicimos nada. O sea, lo que hicimos fue dejar que la gente se muriera. Sí. Bueno, eso lo hicieron otros países. Por ejemplo, lo hizo Suecia, y fue una gigantesca estupidez. No, gigantesca. Que fue dejar que la gente... Dijeron, no vamos a hacer nada. Pues que la gente se muera. Que ya todo el mundo se contagie, que se tenga que morir. Ok, pero eso fue como un darwinismo social un poco locochón, ¿no? Sí. Y un poco, pues... El más calificado sí, es el que se va... Sí, ¿no? O sea... El que va a sobrevivir. Dios mío. Sí. Pero al menos fue abierto. Fue una tremenda tontería, pero al menos fue explícito. En México no fue explícito. En México simplemente no se hizo nada, todo se hizo mal. Lo que se hizo mal. Hubo escándalos gigantescos que en cualquier otro país desarrollado hubieran causado no solo la cárcel de muchas personas, sino despidos masivos, ¿no? Hubo un caso muy, muy grave, un escándalo gigantesco, que el gobierno de la Ciudad de México hizo una compra consolidada de ivermectina, ¿no? Entonces, si a ti te va, que es un medicamento que hipotéticamente en algún momento se pensó que podía ser útil, ¿no? Para tratar la enfermedad. Claro. Y entonces, cuando tú te contagiabas de COVID-19 en la Ciudad de México, ¿no? Más bien tenías el SARS-CoV-2, pues si tenías la enfermedad de COVID-19 y hablabas a la línea, te mandaban un botiquín. En el botiquín venía un paracetamol, un detente, no sé, tecitos y no sé qué, y ivermectina.
Entonces, Sí. después, pues, eso se hace un escándalo porque no puedes dar un medicamento que no ha probado su eficacia. Además, no sé si sepan, pero esto es un medicamento que normalmente se usa con caballos. Entonces, pues eso se mandó y después cuando sale el escándalo, un tipo, además otro charlatán de cuarta, ¿no? que yo no sé cómo el ITAM lo tiene contratado, que se llama José Merino, que es uno de los esbirros favoritos del presidente, hizo esa compra y dijo, es que yo estaba haciendo un ensayo clínico. Y entonces pues, lo que obviamente le dijeron es, toda la ciudad, pero para hacer un ensayo clínico tienes de entrada, no, eso no es un ensayo clínico, no entiende, o sea, fíjate la tontería, no entiende el tipo la diferencia entre un ensayo clínico aleatorizado y un estudio observacional. Eso era de hecho, en dado caso, un estudio observacional. Sí. No solo eso, sino que si tú vas a hacer un estudio observacional, un ensayo clínico con personas, tienes que tener su consentimiento informado. O sea, la persona debe saber que estás experimentando con ella y te debe de firmar un papelito que lo sabe y está de acuerdo. Eso no pasó. Eso en cualquier otro país desarrollado es cárcel para estas personas. Sí. Bueno, pues aquí no pasó nada y este tipejo sigue trabajando en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y si Claudia Sheinbaum es la siguiente presidenta de este país, seguramente este tipejo y este charlatán va a tener un puesto alto en el gobierno. Okay. A ese nivel de problema, pues. Entonces hubo mucho, digamos, mucho chisme en esto, chisme grave, pero pues más que a veces da risa y preocupación, ¿no? Porque pues dices, parece como muy tonto y sí te da risa, pero es risa nerviosa porque causó muertes y repito, otra vez, no causó muerte. Si este gobierno en verdad fuera un gobierno donde están primero los pobres, entonces no se hace esto justamente porque aquí la gente que salió más afectada justamente fueron los pobres. ¿Por qué? Porque si tú tienes lana, te atiendes con doctores privados que van a tu casita, te recetan, te llevan tu medicamento, te cuidan. Si necesitas ahí mismo, incluso montas casi una habitación médica en tu casa. La gente que en verdad sufrió y murió por estas tonterías fueron justamente los pobres. Sí, no y eso me parece a todas luces. No había la atención necesaria y el momento, que eso era, yo creo que una de las cosas más alarmantes, no hubo atención médica como se suponía y nos dimos cuenta que, o sea, tal cual, los centros médicos, los centros de salud, pues no estaban equipados, no estaban ni siquiera con esa idea, porque eso también resuena, ¿no? Que dices, pues a todos nos atacó gacho, ¿no? Pues, pero en algún momento tuvo que haber esta situación de ponernos a pensar qué era lo que íbamos a hacer y parece que no lo hubo, para atender por lo menos en ese sentido, de primera instancia, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar. Y no lo hay. No lo hay. Es triste eso, porque pues, sí, nos comparamos con países así, dices, pues este país hizo esto y se le aplaude. Y pues aquí dices, pues, dejarlo a la voluntad de la gente sí está canijo, ¿no? Porque dices, cada quien cree lo que quiere y en la mayoría de las ocasiones. Y ser displicente en las declaraciones públicas, pues. O sea, a mí honestamente sí me molestó mucho que el presidente saliera a decir que el cubrebocas no era necesario y que saliera con la payasada del detente. O sea, yo sé que a la gente le causa gracia, pero más que gracia, pues es que eso directamente, es que se puede medir, ¿no? Por esa razón, mucha gente que le cree, porque lo ve como su líder moral, intelectual, epistémico, casi una reencarnación de un nuevo Tlatoani, al que le creen todo, pues esa gente no usó cubrebocas. Y, a ver, el razonamiento ni es tan complicado. Mucha gente por eso no usó cubrebocas, y por no usar cubrebocas se contagió, y por que se contagió se murió. Entonces, esas declaraciones de manera indirecta, ¿no? Indirecta me refiero a que no fue causa-efecto directa, pero sí está en el inicio de la cadena causal, pues ocasionó muertes. Sí, porque le dices, tú tienes el poder de decidir qué, y en esa decisión se toma la decisión incorrecta, claro. Y consecuentemente pues, la muerte, sí, en ese caso. Y, por ejemplo, en este caso que hablamos de la ciencia como autoridad y de preguntarnos esto, ¿por qué considerar que, llegando ya al punto, por qué la gente cree más en alguien así? ¿Cree lo que cree? ¿Por qué la gente cree en cosas extrañas, como lo mencionaba hace rato?
¿Cómo por La ejemplo, respuesta eso? corta, yo creo que es una pregunta que admite muchas respuestas, pero creo que la respuesta más general y más obvia es que todas las personas, no solo las personas que creen cosas raras, todos nosotros, todos, ¿no? Toda la gente, lo que buscamos es que algo nos haga sentido, buscamos un sentido de comprensión, y cuando tenemos algo similar a un sentido de comprensión, le damos nuestra credibilidad a las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que las pseudociencias y las pseudoterapias y todas estas cosas, ¿no? Las teorías de la conspiración, el clima de posverdad y todo, lo que hacen es generar, ¿no? Ya podríamos hablar del tarot y los astros y estas ideas medio mafufas de que todo pasa por algo. Todas estas cosas a la gente le dan una muy fácil idea de sentido y comprensión, ¿no? Vaya, pensémoslo, vamos a poner una analogía. Los cuentos para niños, ¿no? Sobre el origen del universo. Yo no estoy diciendo que eso sea pseudociencia, no pretenden ser ciencia, son cuentos. Son cuentos. Y qué bueno que existan, ¿no? Pero los cuentos, pues a los niños les dan un sentido de comprensión y pero no pretendan ser científicos, ¿no? Ahora, es mucho más fácil entender un cuento sobre el origen del universo en cualquier tradición cultural que entender física teórica avanzada, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente va a creer cosas que entienden más fácil que cosas que para entenderlas requieren muchísimo más entrenamiento. Entonces, creo que esa es la razón en general de que la gente en su mayoría cree que sus cosas están no raras, sino cosas pues, que son falsas o que son peligrosas o que son medio enloquecidas, ¿no? Porque es mucho más fácil, es más fácil entender eso, te da ese sentido de comprensión inmediato y dices, pues claro, esto debe ser cierto, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que le vendas a alguien que la Tierra es plana, ¿no? A que la Tierra es lo que es, ¿no? Porque no entienden, tienen que entender algunas cositas, ¿no? Adicionales, y pues que sea plana, pues nos hace mucho sentido, ¿no? Y es que tal cual, o sea, dice usted ahorita con la analogía del cuento, pues es como para introducir, vaya de lleno a alguien, ¿no? Pero no te quedas en eso. No. O sea, tienes que pensar por ti, criticar y decir, no, estoy de acuerdo con esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con, no me acuerdo cómo se llamaba el modelo, heliocéntrico, algo así, no recuerdo bien. O sea, cómo fue evolucionando la idea de que el Sol era el centro de la Tierra y luego fue cambiando toda esta idea, ¿no? Pero fue con este progreso de pensar, pues no estoy de acuerdo con esto, hacer investigaciones a todo esto. Y hay gente que, contrario a eso, se queda nada más con esta idea, ¿no? Que es también el vender el morbo, también porque dices, si te lo venden de una manera que te llama la atención, que te hace como sentido, que es lo que pasaría con una teoría conspirativa, que es como llenar un hueco que no está resuelto o algo que de lleno no tiene solución, parecería. Las teorías de la conspiración te venden un sentido de comprensión súper facilón, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces, de manera inmediata dices, claro, los reptilianos, claro, es que hay aliens entre nosotros, claro, ¿no? Las farmacéuticas todas están conspirando contra la humanidad, claro, ¿no? Pues sí, las teorías de la conspiración por eso son tan atractivas, porque le generan a las personas esta sensación de comprendo un montón de cosas de manera rapidita, fácil y sin esfuerzo. En cambio, la ciencia, muchas veces la ciencia es contraintuitiva. La física es tremendamente contraintuitiva. De hecho, explicarle a alguien la teoría de la relatividad de Einstein es complicado porque es muy, muy contraintuitiva. O sea, ¿cómo está eso de que si viajo muy, muy rápido, yo no envejezco mientras que la gente envejece? O sea, como... ¿Qué? Sí. No, eso me parece que dice la gente, ¿qué? No te entiendo, ¿no? Necesitas, pues, hacer un esfuerzo de abstracción muy importante y entender algunas cosas, pero te genera el mismo sentimiento de comprensión. Ya que lo entendiste, ya que lo entiendes, dices, qué maravilla, ¿no? Pero te cuesta trabajo. Lo que estoy diciendo en pocas palabras es que la gente cree cosas raras porque es floja intelectualmente. Okay. Es la respuesta corta. Las personas somos muy flojas intelectualmente y entonces nos conformamos con creer lo más facilito. No nos esforzamos por rascarle, no tenemos esa... A la gente le hace falta que fomentemos más la curiosidad de las personas, que fomentemos pensamiento crítico, que fomentemos que la gente cuestione,
que la gente no se quede con lo primero, que la gente le siga dando vueltas, no simplemente diga ya está ahí. Uh-huh. Creo que todas esas cosas serían benéficas justamente para combatir todo este clima de posverdad. Okay. Pero ¿cree que eso sea nada más porque la gente es para que le dé más tranquilidad? Por ejemplo, la religión. La religión, ¿por qué creen en eso? Para sentirse que va a existir algo más allá de este mundo terrenal. Miedo y comprensión también. Pero también hay otra parte de la cual creo que es de que a veces la ciencia la utilizan de mal modo, que las personas le temen más a la ciencia que a lo que nos explican acá los pseudocientíficos. Por ejemplo, la homeopatía. ¿Qué es lo que pasaba con la ciencia o la medicina antes? Pues te ponían sanguijuelas, te sacaban la sangre, mientras que la homeopatía, pues te daba pastillitas, no comas carne, no comas, no tomes, no fumes, no tomes alcohol, y pues te calmaba. Entonces, es decir, a que me duela, a que sentir calma, y luego acá a veces también fallaba, de que, ok, vamos a pasar procesos, pero en esos procesos va a haber gente que se muere, acá no se muere. Entonces, creo que parte de la ciencia también es como de limitar. Pues sí, o sea, en parte la chamba, yo creo que la chamba tiene mucho que ver con que la gente eleve sus estándares intelectuales. Pero, ¿qué tanta autoridad le debemos de dar a la ciencia? Yo creo que máxima. ¿La máxima? No porque sean dogmas, porque la ciencia no es dogmática, la ciencia claramente se equivoca, y mucho. Pero a diferencia de cualquier otra práctica, la ciencia se corrige a sí misma. Entonces, y podemos saber que lo más cercano a la verdad de lo que disponemos todo el tiempo es lo que nos está diciendo la ciencia. Entonces, máxima. La máxima. Pero sí, ¿no claro. Cree que eso también a veces afecte al desarrollo del humano? No, ¿por qué? ¿En qué le afectaría? Por ejemplo, la guerra. No, pero la guerra no es la ciencia. A ver, aquí la gente luego piensa, yo también entiendo eso, ¿no? Que la ciencia ha sido causante de cosas atroces. No, no ha sido la ciencia, han sido los políticos o han sido los empresarios. No, las científicas y los científicos. O sea, las científicas y los científicos están haciendo su chamba, que muchas veces esa chamba la aprovechan o empresarios voraces o políticos con intereses de poder y tal, pues esa es otra historia, pero no la ciencia, pues. Pero pues, hay cosas buenas de las que se aprovecha gente mala, ¿no? Por ejemplo, lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Sí, eso claramente, pues, el causante de eso fue un asunto político, fueron políticos, no fueron científicos. O sea, pero ¿por qué los científicos no se limitan? ¿Cómo pues, que no se limitan? No se limitan a decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer esto. Porque comen. Pues porque, sí, ¿no? pero decir, por ejemplo, que un científico o una científica se prestan algo malo, sería una falaz decir que porque uno o dos científicos se prestaron esas cosas, la ciencia está podrida de fondo. O sea, es la falacia aparte de todo, ¿no? O sea, pues sí, siempre va a haber gente nefasta en todo, pero eso no hace nefasta la práctica o no hace nefasta la comunidad. Yo creo que el problema está muchas veces en que justamente no le damos suficiente autonomía a la ciencia, ¿no? Entonces, pues claro, las y los científicos están limitados por el presupuesto, porque pues, investigar cuesta dinero, por el presupuesto que políticos y políticas les dan, ¿no? Y les asignan. Entonces, eso genera incentivos un poco extraños, porque pues claro, los científicos y las científicas sienten que le deben algo a quien les da el dinero. Es precedido por un interés, ¿no? Que parece que se le añade al científico de decir, al final, regresando a esto, cuestionar por qué pareciera que sí, de fondo científicos dicen, se prestan a eso, pero no, es que simplemente parece que se les añade esa responsabilidad precedida por un bien político, por un interés político, por algo como en la guerra que tienes que ganar. Tu país tiene que ganar, tú tienes que demostrar que eres mayor bélicamente, armamentariamente, todo lo que sea. Y eso, sabemos que eso no lleva a ningún bien, ¿no? O sea, por lo menos no a corto plazo, porque se pierden muchas vidas. ¿Qué opinas? Pues que la ciencia justamente se corrige y todo, porque es sensible a la evidencia. Pero, vaya, la actitud científica no es otra cosa que el falibilismo, ¿no? Que es
saber que podemos estar equivocados y que ante mejor evidencia debemos de cambiar idealmente el punto de vista. ¿Por qué? Pues porque y creo que esto es interesante para cerrar, ¿no? Acá el centro es la verdad. ¿Qué tanta importancia le damos a la verdad? Cuando digo que el problema son los bajos estándares intelectuales, cuando digo charlatán, por ejemplo, charlatán es un término de Harry Frankfurt, ¿no? Del bullshit, ¿no? La charlatanería. Pues, ¿qué hace que alguien sea un charlatán? Un charlatán no es un mentiroso. Luego tenemos esa idea. Al mentiroso, quien miente le importa la verdad. Tan le importa que si te miente te está diciendo algo que cree que es falso. Si cree que es falso es porque le importa la verdad. O sea, ¿no? la omite y... Sí, exactamente. Tiene en mente la verdad. Sí. Y justo porque tiene en mente la verdad, te dice algo que esa persona cree que es falso, ¿no? Y te lo dice como si fuera verdad. Juega con ello. El charlatán no, al charlatán le vale gorro la verdad. O sea, la mayoría de la gente que te lee el tarot, que hace homeopatía, que anda con la homeopatía, son charlatanes, en el sentido en el que si tú les preguntas en verdad, más o menos creen lo que hacen. Pero cuando digo el más o menos es importante. O sea, es gente que tiene muy, muy bajos estándares intelectuales. Entonces dice, pues en una de esas esto es cierto o no, o sea, les vale gorro, la verdad. ¿No? O sea, tú le puedes decir, tú te automedicas con esto y te dicen, no, sí, voy a un doctor, entonces menos. Sí, o sea, es como una frivolidad intelectual, pues. Y vivimos en una época frívola intelectualmente, donde a la gente no le interesa la verdad, no le interesan otros bienes epistémicos como la coherencia, ser coherentes, no les interesa, no les interesa preguntarse si sobre lo que creen es verdadero o falso, si se sienten cómodos con lo que creen, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, creo que el asunto está en que la gente, de verdad, creo que lo que define la época de la posverdad es justamente que a la gente le dejó de interesar la verdad. Okay. Y a nosotros, porque aquí pues estamos puros filósofos, ¿no? Pues la verdad nos es muy importante, ¿no? Tendría que ser muy importante, ¿no? Entonces, para las y los científicos es igual, ¿no? La verdad es la guía, ¿no? Entonces, si tú ves que puedes estar equivocado, cambias tu punto de vista, porque lo que te interesa es acercarte a la verdad, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué diferencia la ciencia de todo lo demás? Es su interés por la verdad. La actitud científica es un interés por la verdad. Si te interesa la verdad, te va a interesar la evidencia. Si te interesa la evidencia, te va a interesar cuestionar tus creencias ante nueva evidencia. Es como una ola, pues. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tanto te interesa la verdad? Okay. Mientras menos te interese la verdad, pues más cerca estás de todo esto malo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Y bueno, pues te pueden interesar otras cosas, te puede interesar el poder, ¿no? Seguramente Hugo López-Gatell lo que tenía en mente era poder, ¿no? Quedar bien con el jefe, tal y cual. A lo mejor no es un tipo tonto, digo, yo no lo conozco, ¿no? A lo mejor no es tan tonto, ¿no? Parece súper tonto, pues, pero ya lo dijo usted, no subestimemos a nadie. Entonces a lo mejor no lo es, ¿no? Sí. Pero si no lo es, peor, ¿no? Porque entonces lo hizo a sabiendas, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí que canijo, Qué ¿no? desgraciado. Qué desgraciado. El charlatán en ese sentido dices, bueno, no es que lo perdones. De hecho, Frankfurt lo que dice sobre los charlatanes es, sí, en un sentido parecen menos desgraciados que los mentirosos, pero la charlatanería es más dañina socialmente que la mentira. O sea, ¿por qué? Porque lo que hace es justamente relajar el estándar intelectual social. Entonces, la gente empieza a creer cualquier tal. Entonces, no deberíamos relajarnos intelectualmente. No, exactamente. Y creo que la formación académica, el objetivo es justamente volverte bastante estar bastante inconforme todo el tiempo con lo que crees. ¿Y cree que las universidades estén metiendo la posverdad adentro de las escuelas? No lo sé. Yo creo que ahí hablar de las universidades sería hacer una generalización muy grande. No sé, supongo que no todas, evidentemente. Algunas sí. O sea, me preocupa mucho que el Politécnico tenga homeopatía, ¿no? Vamos a eso, o sea, las universidades.
o que en universidades profesores o profesoras promuevan estas prácticas, pues sí me preocuparía. No creo que sea algo generalizado, yo creo que más bien en eso tiendo a ser más optimista. Creo que las universidades son los poquitos resquicios que nos quedan donde la verdad sigue importando algo. ¿O dónde nace este proceso de la charlatanería? Porque vamos a eso, ¿no? Todo esto de las pseudociencias. No, yo no creo que, no, al contrario. ¿Tú crees que surge en las universidades? Yo creo que no. Más bien, surge fuera de las universidades y luego se contagia a las universidades. Pero pues las universidades de suyo, pues lo que buscan es justamente la verdad, ¿no? Entonces, yo no creo que la charlatanería surja en las universidades. Que las universidades se contaminen de un clima de charlatanería y de bajos estándares intelectuales, eso sí lo Y eso crees. también depende de qué hagas tú con la información que se te brinda, ¿no? Porque dice ahorita, pues, alguien puede buscar el poder con la información, el dominio, no sé, el hecho de control, ¿no? Que es algo que decía Michel Foucault, ¿no? Pero otra vez, y con esto sí, ya quisiera concluir, porque esto creo que también es relevante lo que mencionaban las escuelas y lo de la filosofía. La filosofía, ¿cómo puede apoyar a esto? Yo creo que debemos en muchas universidades del mundo, ¿no?, incluida la universidad en la que yo trabajo, hacen muy bien, por ejemplo, tener materias de ética en todas las carreras. Pero yo creo que es igualmente importante y quizá todavía más importante, ¿no? Porque otra vez repito, le creo a Frankfurt, ¿no? Creo que es más dañina la gente inocente que la gente con dolo. Es más tóxica socialmente la charlatanería que la mentira. Justamente porque creo eso, creo que es más importante incluso que todas las carreras lleven materias de pensamiento crítico. No digo que no de ética, ética es importantísimo. Igual o hasta incluso un poquito más de importantes que lleven pensamiento crítico. Y que nos tomemos muy en serio una formación en pensamiento crítico. Porque justamente el pensamiento crítico lo que va a volver es a las personas, si se da bien, inconformistas intelectualmente, ¿no? Que no se conforman fácilmente con cualquier cosa que les vendan, ¿no? Que entonces digamos, ese proceso, esa actitud que debe de formar el pensamiento crítico me parece clave, socialmente me parece clave. Okay. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí en este podcast, profesor. Gracias a Muchas ustedes gracias por la invitación. La verdad estuvo tan interesante este podcast. Antes que nada, muchas gracias, Salvador, de nuevo por estar de nuevo en este podcast. Nos estamos viendo en la próxima. Antes de terminar, ¿quieren decir algo? No, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que haya espacios de estos que justamente generen que la gente no solo se ría, que está muy bien, ¿no?, que sea menos, sino que también se cuestionen algunas cosas. Así es, así que cuestionense esto que hablamos. ¿Y algo que decir, Salvador? Pues también agradecerle al profe por cedernos el espacio y el tiempo, eso es importante. Gracias a ti también por estar el día de hoy, y como les dijimos, y creo que queda sentado también con lo que pasó en el último episodio como con este. No se tomen tan a pecho y tan personalmente todo lo que decimos aquí, porque aquí solamente contamos una narrativa, ya lo decía Diego, ¿sí? Pero ustedes dense la chance de investigar, de pensar por sí mismos, no sé qué, nada más con lo que les desmenuzamos aquí, ¿sí? Aquí les aventamos un choro, ¿sí? Si ustedes se lo creen, chido. Y si no, también. ¿Sí? Somos charlatanes. Pero sigan cuestionando. No creo. No, porque no creo yo que lo hagamos con esa intención. ¿O tú sí? No. Sí, porque ya sabes a lo que te Yo quiero poder. Pues bueno, muchas gracias por habernos visto en ese podcast. Nos vemos el próximo domingo. Cámara. Adiós, bonito domingo.